Estamos en la Feria del Libro de Santiago del Estero, en un nuevo especial de Canal A, un día magnífico. A mis espaldas el Fórum, que es donde funcionaba la antigua estación de trenes y es una de las sedes de la Feria del Libro. La otra sede está en el centro del Bicentenario, antiguo Cabildo santiagueño. Hay encuentros de lectores y escritores, presentaciones de libros, youtubers, secciones especiales para los cómics, muchísimo. Todo esto te lo estamos mostrando en este programa. Feria del Libro de Santiago del Estero tiene una de sus sedes en la Casa del Bicentenario, en el centro del Bicentenario, y estamos con Cristina Campitelli, que es su directora. Bueno, sí, estamos aquí en la Feria del Libro Infanto-Juvenil de cómic en el Centro Cultural del Bicentenario. Y es realmente maravilloso, lo recorrimos con nuestras cámaras, charlamos con los chicos, vimos a los personajes de cómic, vimos también un espacio interactivo muy solicitado. Y además funciona ahí los museos. Claro, ¿no? Funcionan los tres museos de la provincia de Santiago, que son el Museo Histórico, el Museo Antropológico y de Ciencias Naturales y el Museo de Bellas Artes. En su parte antigua, el Museo Histórico, y en la parte, digamos, nueva, del Centro Cultural, que se inauguró en el año 2010. Y se nota que es un lugar muy recorrido también por los santiagueños y por los visitantes. Sí, muy, es un lugar, digamos, como, a ver, si pasas por Santiago tienes que pasar por el Centro Cultural, es un edificio muy lindo, antiguo, está al frente de la plaza. Saben que todas las ciudades, digamos, de nuestro querido país, se fundaron alrededor de una plaza, así que ahí tenemos el Centro Cultural que bueno, era el Cabildo, era la Casa de Gobierno, así que hoy es sede de los tres museos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Nosotros vamos a seguir recorriendo la Feria del Libro de Santiago del Estero. Estamos con Selva Almada, una de las escritoras argentinas más reconocidas y que se ha lanzado también a una aventura, digamos, editorial, una aventura literaria, una aventura librera. Hola, Selva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, y bueno, interesadísima con esto que es Salvaje Federal, ¿no? Sí, bueno, Salvaje Federal nació como una librería, pero rápidamente se convirtió en un proyecto bastante más amplio, que, bueno, con el foco puesto en la difusión de la literatura que se produce y que se edita en las distintas provincias del país. La página es Salvaje Federal. salvajefederal.com. Y empezó siendo un proyecto, digamos, virtual, pero ahora tiene sede también. Claro, porque empezó la pandemia, así que no teníamos mucha otra opción que arrancar con una librería online. Y hace un año tenemos un espacio físico en Almagro, en Humahuaca y Medrano, donde, bueno, además de tener todo el catálogo que también pueden ver en la página, hay talleres de escritura, talleres de lectura, hacemos presentaciones de libros, lecturas, bueno, una serie de actividades alrededor de los libros. Y también hay un club del libro. Y hay un club del libro que ya tiene casi 2 años, que se llama Remanso Salvaje, y bueno, si quieren suscribirse, mensualmente reciben una novedad editorial de alguna de las editoriales que tenemos en la librería, y siempre ese libro, digamos, en un formato convencional, que a veces novela. Ahora en noviembre llega una obra de teatro de Emma Barrandegui, que fue la única obra de teatro que escribió Emma. Qué lindo, Emma Barrandegui. Y que la reeditaron ahora, pues sale como novedad en el club.
Y viene siempre acompañado por otro libro, otra publicación no convencional, un fanzine, una plaqueta. Así que los lectores de todo el país deben estar también contentos, me imagino, porque se amplía la posibilidad lectora. Nosotros tenemos grandes editoriales y tenemos editoriales independientes, pero a veces conocerlas se hace más difícil y Salvaje Federal parece apuntar a que se conozcan las editoriales más pequeñas, las editoriales de las provincias. Hace mucho te entrevisté por tus primeros libros y resaltábamos esto de una chica de provincia. Selva Almada se definía como una chica de provincia que escribe sobre una literatura que tiene que ver con la provincia, que tiene que ver con el río, que tiene que ver, bueno, No es un río, es tu último libro precisamente, pero que escribe con personajes, con protagonistas masculinos, ¿no? Sí, en el caso de las novelas, porque en los cuentos no, hay un poco más de mezcla protagónica, claro. Pero en el caso de las 3 novelas, que de hecho cuando salió No es un río, que es la última, con la editora llamamos un poco a este conjunto de novelas la trilogía de los varones, en las 3 novelas el universo masculino tiene un gran protagonismo. Y en la Feria del Libro de Santiago del Estero participaste en una charla que es La voz del viento, la tierra y el río, precisamente. Sí, fue una charla que tuvimos ayer con Carlos Galeto, y bueno, y él hizo un poco un recorrido por todos los libros, un poco centrados en esos ejes de estos elementos, de estos 3 elementos, el agua, la tierra, el aire, y después le agregó el fuego por uno de los personajes de No es un río, que es Xiomara, que es una mujer que está siempre ahí jugando con fuego y manipulando el fuego. Entonces ahora vas a estar, por primera vez me decías, en Santiago del Estero, sí. Vas a descubrir Santiago del Estero, pero hoy llegaste a la mañana y te pusiste a trabajar un rato. ¿Qué proyecto es el que viene en la escritura? ¿En qué estabas trabajando? No, pues lamentablemente no estaba trabajando en escribir una novela, aunque sí estoy escribiendo una novela, pero bueno, todavía es muy incipiente el proyecto, todavía siento que no termino de encontrarle el tono, pero bueno, sí me entusiasma, incluso esta es la parte que a mí más me entusiasma, ¿no? Que es cuando empezás a escribir y cuando todavía no sabes bien por dónde, y probar cosas y probar voces y tachar y volver a empezar, así que ahora estoy en esa instancia. ¿Y cuánto te lleva? O sea, tal vez te lleva siempre más o menos el mismo tiempo, tal vez cada libro fue particular, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te lleva ese proceso de escritura? O, si querés decírmelo respecto a las novelas, ¿no? A cada una de las novelas. Bueno, sí, cada proyecto fue bastante particular, porque No es un río, por ejemplo, para hablar de la última, es una novela que empecé a escribir y creo que en el 2013, más o menos después de haber publicado Ladrilleros, que se publicó en el 2013, y después la suspendí y la retomé un par de años después y volví a suspenderla, y tuvo así como idas y venidas durante varios años, hasta que en el verano del 2020, digamos del final del 19, principios del 20, ahí sentí que ya tenía la novela adentro y que lo que tenía que hacer era sentarme a escribir. Sí que fue una escritura bastante rápida, porque fueron 2 o 3 meses que duró el verano. Pero bueno, claro, había estado muchos años como pensando en la novela, pensando en esos personajes, en ese universo, y después es como que de repente ya estaba toda la información y era como, bueno, sentarse a escribirla. Muchas gracias, Selva, por compartir este proceso también de cómo se da el libro, ¿no? Muchas gracias por compartir con todos nosotros el proceso de la escritura, cómo los libros tienen también su propia respiración, gestaciones diferentes, algunas gestaciones son rápidas, otras llevan muchos años. Hay libros como No es un río, que llevó muchísimo tiempo, y esperemos que aquí en Santiago
del Estero, el nuevo libro que está pensando Selva Almada encuentre ese cauce para surgir pronto, que nazca pronto y que todos podamos compartirlo y leerlo, por supuesto. Muchas gracias nuevamente, Selva. Muchas gracias. La inteligencia artificial llega a la Feria del Libro de Santiago del Estero y acá estamos con Gala Caccioni, que es periodista especializada en tecnología y bueno, hiciste una experiencia muy linda con los participantes. Sí, hoy estuvimos acá en la Feria de Santiago, hermosa feria. Hicimos una entrevista a una inteligencia artificial, a ChatGPT, que es como el chatbot del momento que todo el mundo usa, pero no sé si muchas personas lo usan para preguntarle, por ejemplo, cómo funciona. Entonces estuvimos ahí viendo un poco cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, que en realidad son grandes modelos de procesamiento de lenguaje, que detrás de eso tienen redes neuronales, que utilizan aprendizaje automático y aprendizaje profundo, cosas que si yo sigo hay mucha tela para cortar, pero empieza a aburrir. Entonces intentamos hacerlo de una forma dinámica y jugar un poco también con sus posibilidades creando textos. Claro, porque la experiencia era esa, relacionarse con el chat y preguntarle acerca de sí mismo a la inteligencia artificial, ¿no? Algo que me parece novedoso, porque siempre se le pregunta información sobre tal o cual tema, pero acá le preguntaron sobre sí mismo. Sobre sí mismo y también le preguntamos de cosas, porque la inteligencia artificial, que parece que sirve para todo, tiene sus limitaciones. Entonces, cuando de repente no sabe algo, sobre todo ChatGPT no es un sistema que esté constantemente buscando información, sino tiene información actualizada hasta el año pasado. Entonces le empezás a preguntar cosas de actualidad y cuando no sabe te empieza a inventar. Eso es lo que se llaman las alucinaciones. Bueno, esto es súper interesante porque no reconoce sus errores, miente. No sería una buena pareja la inteligencia artificial porque la tenés que estar chequeando todo el tiempo. Totalmente. El tema de ir con las propias fuentes es importante también, ¿no? Como que la inteligencia artificial te puede ayudar a pensar cosas, a hacer resúmenes, a hacer la tarea, pero está bueno quizás vos ayudar y aportarle información. Si vos vas a la información que tiene, por ejemplo, sobre la historia argentina, el ChatGPT es limitado, tiene bastante, pero no todo, porque está hecho por una empresa de Estados Unidos. Entonces, tampoco tiene por qué saberlo. Ahora, cuando le preguntas a ChatGPT cómo funciona, y por estas cosas específicamente te dice, yo tengo estas limitaciones y yo cometo errores. Nunca es con malicia ni a propósito, son las propias limitaciones de cómo yo funciono. Entonces, está bueno porque hablábamos con los chicos que ahí estaban participando de que muchos lo usaron para hacer la tarea, y no funciona, les fue mal, así que ojo con eso. Y además porque los docentes se dan cuenta. ChatGPT escribe más o menos bien o más o menos feo también, pero escribe de una forma muy particular, robótica. Entonces es muy fácil darse cuenta cuando algo está escrito con eso. Muchas gracias, Gala, muchas gracias. Y ojo, entonces, a chequear a la inteligencia artificial, a ser inteligentes. Estamos en la Feria del Libro de Santiago del Estero con un tucumano que viene mucho a Santiago, es Fabián Soberón. Nos va a hablar de sus libros y también de otras actividades, porque, bueno, Fabián, muchas gracias por el encuentro, pero sos una persona que se dedica a muchas actividades dentro del arte. Bueno, sí, me dedico al cine, sí, hago cine, hacemos cine. Ahora mismo estamos con 2 proyectos, 2 películas muy distintas entre sí.
Y ahora nos encontramos en la feria a punto de presentar Naranjo Esquina. Naranjo Esquina, una novela muy especial. El protagonista, bueno, vamos a ver primero si es novela. Vamos al protagonista. Va a buscar a su ciudad natal algunos datos para resolver una situación, pero son 35 relatos que podrían verse como una novela. Sí, efectivamente son 35 cuentos o relatos breves que tienen como núcleo el personaje de Augusto Rodríguez, que es un periodista que vuelve a su pueblo, a Naranjo Esquina, que es un pueblo imaginario. Si bien es cierto el nombre alude a un pueblo existente ahora, a un caserío en realidad cerca de Juan Bautista Alberdi, al sur de Tucumán, pero vuelve a ese pueblo imaginario, que se llama Naranjo Esquina, a averiguar qué le pasó a su padre, cómo murió su padre, si alguien tiene una información que él, bueno, no tiene hasta ese momento, y así se encuentra con los distintos personajes del pueblo, entre ellos alguien que lo quiso mucho y aún lo quiere, que es un verdulero anarquista que se llama Eduardo Jasper, de origen inglés, y Jasper de alguna manera le abre las puertas de otros senderos, de otros caminos, que él va a recorrer en pos de lo que va a buscar. En ese caso mi libro trabaja con un imaginario, con una serie de ideas, creencias, relaciones entre las personas que son comunes, me atrevo a decir, a todo el norte argentino, porque es un pueblo donde aparecen personajes como una monja muy particular, una mujer que defiende o que busca defender ciertos derechos en contra del cura del pueblo, el cura del pueblo que es una persona acusada de ser pedófila, y aparece un ex dictador que se llama Bessi, que vive aún en el pueblo y que por supuesto mantiene vínculos con el ex intendente también, que fue intendente en la época de la dictadura. Entonces aparecen una serie de cuestiones que son comunes al norte. Se da tal vez eso de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde la convivencia a veces es obligada. En una gran ciudad las personas que no son afines pueden estar bastante separadas. En los pueblos eso es más difícil, ¿no?, que ocurra. Efectivamente, como ocurre en los pueblos reales, digo, porque este es un pueblo imaginario, las personas se conocen y además conocen sobre todo las historias y circulan distintas versiones sobre lo que pasó. Y sobre eso está montado el libro, porque hay muchos personajes en 35 cuentos, pero los personajes entran y salen de los distintos cuentos, o sea, reaparecen. Y eso es lo que hizo que algunos críticos, algunos lectores, algunos reseñistas dijeran del libro que se puede leer como una novela. Y vos haces cine, documentales, sos director. ¿Cómo construís la literatura? ¿Tenés también esa idea como de montaje? ¿La literatura para vos es algo que tiene que ver también con lo visual, con el aparecer? Sí, el primero que hizo un montaje en una novela es Flaubert, y cuando yo leí Madame Bovary, sentí que encontraba, por supuesto como nos pasa a todos los que leemos a Flaubert, alguien afín en el sentido de que había usado de una operación cinematográfico, típicamente cinematográfico, que es la del montaje paralelo, en una novela en el siglo XIX. Y si además avanzamos con Flaubert en Bovary-Pécuchet, ahí hay una especie de impugnación de la idea del montaje en términos realistas, y hay una vuelta de tuerca respecto de esa operación. A mí eso me interesa en particular, o sea, cómo uno puede encontrar un eco de ciertas digamos, operaciones, de ciertas herramientas de las que provee el cine, y que pueden ser llevadas a los textos escritos y a su vez a la inversa, como ciertas actividades que uno, digamos, o ciertas destrezas que uno adquiere o puede adquirir como lector y como obviamente autor, como escritor, puede pensarlas en otros términos en el área audiovisual. Esos vasos son los que me interesan. Yo quizás soy un poco más escéptico respecto de que la única fuente de aprendizaje es la experiencia. Me parece que los escritores aprendemos... No, por supuesto. No, digo, aprendemos de distintas maneras, y sobre todo hay que ver cómo eso penetra en la producción y en la escritura concreta. Porque digo, yo intenté, no sé si lo logré, pero intenté que el narrador tuviera cierta distancia respecto de lo que narraba, una especie de frialdad por momentos, ¿no? Y eso
yo no lo aprendí en mi experiencia como ciudadano de un pueblo cercano a Naranjo Esquina. Eso lo aprendí leyendo Claro. a Faulkner, ¿no? Pero yo no iba tanto a eso, que por supuesto el escritor generalmente es un muy buen lector. El buen escritor generalmente es un buen lector. No sé, serán escasos los casos en que un escritor salga de la nada, ¿no? Escribo un libro y me pongo a escribir y sale un buen libro. Bueno, no es tan sencillo. Pero digo, la experiencia sirve, pero también encontrar esa respiración, como hablamos algunas veces con algunos escritores, que da la pertenencia, ¿no? Y que tal vez, no sé si alguien que viene desde la ciudad a un pueblo lo hace con sencillez. Tal vez del pueblo a la ciudad, no sé por qué, pero a mí se me antoja, y tal vez estoy totalmente equivocada, que es un tránsito donde después esa vorágine, bueno, te toma y vos o sos parte o te tenés que sentir expulsado, ¿no?, de las grandes ciudades. Yo mientras te escuchaba pensaba en que yo pasé por las dos experiencias. ¿En qué sentido? En que escribí un libro que se publicó en el 2017 que se llama Cosmópolis, y es un libro que escribí sobre la ciudad de Nueva York. Entonces, quizás ahí se dio esta experiencia que vos decías, de alguien que nace o vive en una provincia, va a una ciudad como Buenos Aires o como Nueva York, ¿no?, y escribe sobre esa ciudad. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que yo escribiera sobre Naranjo Esquina. En realidad, llevo escribiendo 30 años, ¿no?, y recién ahora escribo sobre un pueblo. Es curiosa, digo, por lo menos a mí me parece curiosa en mi historia como autor, quiero decir, recién ahora escribo sobre un pueblo, ¿no? Antes quería escribir sobre Nueva York, sobre Buenos Aires, sobre otras ciudades, y en realidad yo diría que me llevó toda la vida escribir sobre un pueblo. Cada libro, cada historia hace su recorrido. Muchas gracias, Fabián, por este encuentro. Y seguimos entonces nosotros en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Estamos con María O'Donnell, que viene por primera vez a Santiago del Estero a presentar un nuevo libro. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta de estar acá, muy lindo el predio y siempre es lindo